Todo lo que correspondía respecto a inecuaciones hasta este momento ya se vio. Cuando digo se vio todo, se vio todo. ¿Puede llegar a haber algún caso de inecuaciones que no haya explicado? Un caso muy puntual, que casi nunca, es demasiado raro que se los tomen, pero bueno, después de última lo subiré aparte con ejercicios. Ahora, volviendo a lo nuestro, claro, inecuaciones ya terminó de la unidad 1. ¿Qué nos queda? Sin ir más lejos, hay que empezar con lo que sería distancia entre puntos. Pero antes de eso, un mensaje de nuestro patrocinador. ¿Pensaron que iba a meter chivo? No hay chivo. Yo me imagino, tipo, ¿no? La secuencia, mientras escribo esto, ¿no? La secuencia de las personas que ven las grabaciones diciendo, tipo, ahora viene la publicidad. Y no hay tal publicidad en realidad. Es simplemente quiero decirlo, punto. Bueno, nosotros hasta ahora, en todos los ejercicios, nos estuvimos manejando con el eje X, ¿bien? Hasta ahí nada del otro mundo, el eje X, los valores, los números que nosotros conocemos, izquierda, derecha, todo bello, todo bonito, pero no es el único eje cartesiano que hay. Sin ir más lejos, existe otro, también muy utilizado, que es el eje Y. Claro, hasta acá uno dice, ok, bueno, ¿cuál es el tema con esto? Nosotros somos seres tridimensionales, o sea, nos manejamos en 3 dimensiones. Hasta ahora nosotros nada más estábamos trabajando con una sola dimensión. Ahora lo que estamos haciendo es agregar una más. La cual es ni más ni menos que el eje Y. Ahora, ¿tienen nombre los ejes? Porque, a ver, llamarlo X, llamarlo Y. Y a ver, si bien ya son sus nombres, perdón por el ruido del fondo, mi perro justo ahora en este momento le pinta la locura de ponerse a jugar. Si bien ya les estamos diciendo por sus nombres, ¿tienen algún otro nombre que me lo mencionen con esos nombres que no sean X o Y en las pruebas? Sí, hay. ¿Cuáles son? El eje X tiene nombre de eje de las abscisas. Si lo escribí mal, perdón. Y el eje Y tiene como otro nombre el eje de las ordenadas. Bárbaro. En la geografía es latitud, longitud, etc. Pero bueno. Hasta acá, ponele que voy comprendiendo que, bueno, estos dos ejes se cortan. ¿Dónde se cortan? En un punto en especial y particular que tiene nombre. Este punto de ahí, su nombre es ni más ni menos que el origen de coordenadas. ¿Qué lo hace tan especial a este punto? Que este punto, como dice su nombre, es donde todas las coordenadas se originan. Y uno queda con cara de como que todo se origina desde ahí. Si yo les pregunto, ¿a qué distancia están de la facultad? Ustedes obviamente ya se les ocurre una facultad. O sea, a ustedes se les ocurre un punto de referencia, ¿bien? Ahora, si yo no les digo qué facultad, yo les pregunto, ¿a qué distancia están de la casa? Y ustedes me van a mirar con cara de, ajá, ¿qué casa, hermano? La casa rosada, la casa de mi amigo, la casa de mi vieja, la casa de etcétera, ¿bien? Claro, uno dice, dependiendo qué punto yo me esté refiriendo, la distancia no va a ser la misma. Bueno, lo mismo pasó con la matemática. Todos los puntos tienen una distinta distancia dependiendo a quién nos refiramos. Pero claro, continuando el ejemplo, pasa lo siguiente. Yo necesito saber, bueno, este punto tiene estos valores. O sea, tiene esta abscisa y esta ordenada, esta X y esta Y. Pero ¿en base a quién? Y bueno, justamente, en base a ni más ni menos que el origen de las coordenadas. A este punto se lo determinó como que era ni más ni menos el punto 0, 0.
el clásico ojo. O sea que su nombre tiene que ver justamente con esto, que literal de ahí parten todos los puntos. Si yo quisiera un punto que en X valga 1 y en Y valga 0, bueno, desde el origen de coordenadas para poder ubicar este punto, bueno, voy a decir, bueno, me voy a mover 1 en X y 0 en Y. ¿Bien? Así pasaría con todos los puntos. Pero acá ya un poco las estoy como que introduciendo en, cómo se escriben los puntos, ¿no? Todos los puntos en general van a ver que van a estar escritos con una letra, normalmente mayúscula. Esta letra va a contener dentro de ella dos cosas separadas por un punto y coma normalmente. Lo primero que está escrito antes de la coma no es ni más ni menos que ¿quién? La coordenada en X. Y obviamente lo que está después de la coma va a ser ni más ni menos que ¿quién? La coordenada en Y. Como regla siempre va a ser primero X y luego Y. ¿Bien? Obviamente el origen de coordenadas ustedes van a tener que grabarse en la cabeza que es el único punto que sí o sí, repito, sí o sí tiene nombre propio. El resto yo le puedo poner el nombre que quiera. O sea, si bien lo puedo llamar P, lo puedo llamar Q, lo puedo llamar A, lo puedo llamar B, el nombre que se me cante, ¿no? Y la pregunta del millón, no va a faltar la persona que va a decir ¿cómo lo diferencio yo de un intervalo? Y porque prácticamente me van a decir, che, mira, invento, ¿no? El punto P y me van a escribir, o sea, me lo escriben en palabras. Ahora vamos a ver enunciados, pero vamos a darnos cuenta que los puntos van a decirme antes, che, esto es un punto. Los intervalos tienen que utilizar la palabra intervalo, quieras o no, o sea, parece redundante, pero bueno. Hasta acá uno dice, bueno, ponele que voy entendiendo. Un ejemplo de un punto, yo qué sé, supongamos que cada línea que estoy haciendo sería un valor, ¿no? Si yo quisiera saber, por ejemplo, ¿quién es este punto de acá? Ese no, vamos a hacerlo acá. ¿Quién es este punto de acá? Ese que marqué con verde. Y bueno, me tengo que fijar en X respecto del origen de coordenadas. ¿Para qué lado me moví? ¿Para el lado de los valores positivos o los negativos? ¿Cómo que positivos o negativos? Y sí, si acá está el 0, 0 en el eje X, acá están los valores positivos, acá los negativos. Ah, bueno, sí. Lo mismo en el eje Y, acá abajo están los valores negativos, arriba del eje X, el eje Y tiene valores positivos. Bueno, ponele que voy entendiendo. A ver, cuento los lugares. 1, 2, 3, 4, perfecto. 4 en X y en Y, 1, 2. Listo. Entonces ese punto que lo voy a llamar, yo qué sé, lo voy a llamar A. El punto A estaría siendo, según sus coordenadas, 4 en X o en abscisas y 2 en Y o 2 en ordenadas, ¿no? Bárbaro. Ponele que voy entendiendo, ¿no? Otro ejemplo de un punto, yo qué sé. No. Yo qué sé, este punto de acá, ¿no? Vamos a hacerlo con otro color, vamos a hacerlo con azul. Ese punto de ahí, bárbaro. Ese punto, ¿qué nombre va a tener? Y yo, por ejemplo, tengo ganas de ponerle el punto B. O sea, ¿yo le invento el nombre a los puntos? No, ustedes, si ya tiene un nombre el punto, bueno, no le cambien el nombre, ¿no? Ahora, si tuvieran que informar como resultado un punto, ¿bien? Y quieren darle nombre simplemente como para ser un poco más formales, no hay drama. O sea, si el punto lo inventa, si ustedes averiguaron un punto como resultado, bueno, sí, denle nombre. Si no lo averiguaron, si nada más averiguaron una parte o ya tiene nombre, no le cambien el nombre. El punto B, bueno, ¿cuánto sería? Y 1, 2, fíjense que sería 3 en X y en Y sería 1, 2, 3, 4, 5 en Y. Entonces 3 en X, 5 en Y. Bárbaro. Hasta acá ponele que voy entendiendo, ¿no? Ponele.
¿Alguna cosa más que necesites saber así de rápido antes de por ahí meternos de lleno más en el tema? ¿Algo que tenga que saber sobre los ejes cartesianos? Sí. El eje Y, repito, el eje Y, todos los puntos que están sobre el eje Y tienen la siguiente forma genérica. En X valen 0 y en Y valen un valor. Yo estoy poniendo Y, repito, estoy poniendo Y porque Y puede ser cualquier valor. O sea, por ejemplo, si yo dijera este punto, ese punto que acabo de dibujar ahora con rojo que está ahí abajo, está sobre el eje Y. ¿Y por qué? Y no es muy difícil ver que la línea negra que está vertical es el eje Y y que yo dibujé un punto sobre esa línea negra, ¿no? Ok, y si tuviera que indicar cuál sería este punto, y bueno, según lo que yo acabo de decir hace un momento, un ejemplo, o sea, este ejemplo sería 0 en X y en Y me fijo 1, 2, 3, 4, estamos en los negativos, perdón, acá sería 5, sería 0 menos 5. Así pasaría con cualquier punto, o sea, obviamente en valores positivos sería 0 y un valor positivo, ¿no? Pero repitiendo, todos los puntos que están sobre el eje Y tienen esta forma. ¿Y todos los que están sobre el eje X pasa lo mismo? Sí. No exactamente, pero sí. Los que están sobre el eje X tienen la forma X, punto y coma, 0. O sea que en Y valen 0. En resumen, cuando un punto está sobre algún eje cartesiano, el otro vale 0. Si yo digo un punto que está sobre el eje X, Y vale 0. Si yo digo un punto que está sobre el eje Y, X vale 0. O también lo pueden pensar como que el único que no vale 0 es ni más ni menos que el eje donde están parados. ¿Por qué les doy estos datos? ¿Porque tengo ganas de llenarles la cabeza de información? No, como siempre, esto lo van a necesitar para los ejercicios y o las pruebas. Ponele que hasta acá vamos entendiendo, ¿bien? No me pregunten para qué. Sí puedo decirles para qué, pero no sé exactamente qué fue lo que se le cruzó en la cabeza a los matemáticos como para decir, che, mirá, tengo ganas de calcular la distancia entre dos puntos. Acá es donde ustedes van a decir, no tenía ganas de, por ejemplo, no pensar nuevos teoremas matemáticos, así yo hoy en día no tendría que romperme la cabeza. Lastimosamente tenemos que responderles a todos los alumnos que piensan que es el peor de la matemática. Sin la matemática no tendríamos muchísimas cosas, sinceramente. Pero bueno, che, ¿cómo calculo la distancia entre dos puntos? Haciendo como que una locura bien fumanchera. Si nos imaginamos que estos dos puntos forman un triangulito cuyo ángulo interno, uno de los tres ángulos internos, es de 90 grados, yo puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y uno queda con cara de ¿qué? ¿Cómo que triángulos? ¿Cómo que Pitágoras? No es tan difícil. En sí, prácticamente dice que la hipotenusa va a ser exactamente igual a ni más ni menos que cateto mayor al cuadrado más cateto menor al cuadrado. Bárbaro. Obviamente nosotros no tenemos que andar haciendo todo este quilombo de razonamiento, pero simplemente se los muestro como para que, bueno, che, tipo, no vino la fórmula así de la nada. En nuestro caso, la hipotenusa sería ni más ni menos que la distancia entre los dos puntos. Acá, algo que me olvidé, mil disculpas, hipotenusa al cuadrado. Siempre pongo la raíz acá y nada, pasaron cosas. Bueno, claro, entonces, volviendo a lo nuestro, sí, repito, si ahora nuestra hipotenusa, para fines prácticos de lo que estamos viendo ahora, que es la distancia entre puntos, es ni más ni menos que la distancia entre los dos puntos, yo puedo decir, bueno, a ver, en lugar de llamarlo hipotenusa, llamémoslo por cómo es la distancia entre los dos puntos, obviamente al cuadrado. Y eso va a ser igual a ¿qué? Y bueno, hay un temita. Tengo un cateto mayor y un cateto menor, ¿no? La pregunta es, repito, la pregunta es,
¿Cómo calculo esos catetos? Si nos ponemos a hacer medio macumberos y toda la cosa, podemos terminar deduciendo que, por ejemplo, uno de los catetos, exactamente el que estaría sobre el eje X, no me importa si es el mayor o el menor, o sea, ya dejamos de lado esto de cateto mayor o menor y bla, va a ser la X de un punto, bien, menos la X del otro punto. Y uno dice, ¿cómo que X1 menos X2? ¿No les gusta así? Bueno, X2 menos X1. Ajá. ¿Quién es X1 y quién es X2? Vamos de a poco. Yo lo que estoy diciendo es que sería la X de un punto menos la X del otro punto. Bárbaro, capo. Me estás diciendo que hay una X que se llama 2 y otra X que se llama 1. Y me lo estás diciendo como que la X de un punto es la X del otro punto. Pero en tu ejemplo vos tenés el punto A y el punto B. No hay ningún punto que se llame 1 o 2. Primero déjenme terminar de escribir la fórmula, ¿no? Y a esto obviamente le tengo que sumar I2 menos I1. Así normalmente lo encuentran en internet. E incluso en realidad lo encuentran de la siguiente forma. El cuadrado desaparece de acá. Y en realidad lo ven escrito de la siguiente forma. Normalmente a ustedes los profesores se lo muestran así, con la raíz ya despejada para el otro lado. Que hay que comprender, damas y caballeros. En realidad, repito, esta raíz, esta raíz de acá no es ni más ni menos la potencia cuadrada que yo escribí acá originalmente, solo que la despejé para el otro lado. ¿Y por qué lo hiciste? Y porque normalmente quieren la fórmula, o sea, la distancia ya despejada. ¿Y me puede pasar en otro ejercicio que no necesite despejar la distancia, si no necesite despejar alguna otra cosa? Sí. Ok. Pero entonces, ¿qué fórmula me acuerdo? Son las mismas. Si no se dan cuenta, les escribo las dos para que después ustedes de última tranquilos se den cuenta que son exactamente las mismas. La distancia al cuadrado va a ser igual, ni más ni menos que, yo como soy bien vago, copio y pego, a esto de acá. Repito, esta y esta son la misma fórmula, solo que le pasé en un caso el cuadrado al otro lado del igual y bueno, aparece raíz. Claro. Ponele que voy comprendiendo, o sea, yo voy a tener que hacer una famosa X2 menos una famosa X1, eso al cuadrado, y por otro lado I2 menos I1 al cuadrado, y una vez que ya obtengo estos resultados sumarlos, y una vez que ya los sumé, aplicarle la raíz cuadrada para poder yo obtener la distancia. Ponele que voy entendiendo. Esta fórmula las voy a mover acá abajo a la izquierda, recuerden que son las mismas. Ponele que voy entendiendo. Ajá, pero mi problema es lo que dije hace un momento. Quien corno es X1, quien corno es X2, quien corno es I2, quien corno es I1. ¿Bien? Porque volvemos a lo mismo. Vos empezaste a decir, bueno, che, te pintó la locura de los dos puntos que utilizaste de ejemplo, calcular la distancia. Bárbaro. Papito, ninguno de los dos puntos lo llamaste 1 o 2. Claro, no lo hice. Y entonces, la fórmula genérica, repito, la fórmula genérica dice 1 y 2 para decirte, che, mirá, lo que importa es que vos restes el valor de nx de un punto, bien, a otro x de el punto, de otro punto. ¿Cómo? Vamos al ejemplo práctico. Yo tengo estos dos puntos, ¿no? Bien, sí, tengo esos dos puntos. ¿Querés calcular la distancia? Sí, quiero calcular la distancia. Tengo que usar esta fórmula. Sí, tengo que usar esa fórmula. ¿Quién es X1 y quién es X2? Yo mentalmente, repito, mentalmente, ya tienen sus nombres cada uno, ¿bien? Pero por un pequeño instante yo lo voy a escribir, repito, lo voy a escribir, no es, ustedes en ningún momento es necesario que lo escriban en la prueba, y si lo escribo me ponen mal y puede llegar a ser medio confuso, ¿no? Pero ustedes tienen que pensar como que hay un punto que ustedes podrían pensarlo como que es el punto 1. Por ejemplo, el primer punto que ven es el punto 1. Bueno, sí. Y el segundo punto que ven es el punto 2. Ok, ponele que voy comprendiendo. Si el primer punto que veo es el punto 1, bien, siguiendo esa lógica, ¿cuánto valdría X1 para el punto 1? 4.
¿Y por qué? Y porque en X vale 4. Ok. ¿Y cuánto valdría I1? Y valdría 2. Bárbaro. Lo mismo para el otro punto. ¿Cuánto valdría para el segundo punto? O sea, para, entre comillas, el punto 2. X2. Y bueno, valdría 3. ¿Y cuánto vale I2? Y valdría 5. Bueno, listo, ya tenés X1 y X2. A ver. Entonces yo decido quién es el punto 1 y quién es el punto 2. La fórmula original dice punto 1 y 2 para referirse a que son dos puntos distintos, no son exactamente el mismo punto. Fin. Los nombres que tengan no nos importa. Lo que hay que comprender es que cada punto tiene su propia X y su propia Y. Es más fácil llamarle 1 y 2 para referirnos que no son exactamente el mismo punto. Bien. Y simplemente nada, hay que rellenar la fórmula. Terminando el ejemplo para que vean cómo es la distancia. Yo voy a utilizar la fórmula acá completita. Bien. Es con esta fórmula, bárbaro. Esto de acá vamos a ponerle acá. ¿Qué voy a hacer? La distancia, obviamente, yo sé que parece que nada más estoy copiando y pegando como un boludo, ¿no? Perdón la expresión, pero me es más fácil borrar nada más lo que me importa y rellenar y que quede todo prolijito. Claro. A ver, ¿quién es X2? Y según el razonamiento que hice hace un momento, sería ni más ni menos que 3. Ok. Eso es un 3 muy feo, pero es un 3. ¿Quién es X1? 4. Bárbaro. ¿Quién es I2? 5. ¿Quién es I1? 2. Listo, hacé la cuenta. ¿Así de una? Sí. Y bueno, la distancia sería, a ver, la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Estoy haciéndola de a poco simplemente para que vean cómo queda, ¿no? Esto nos queda 1 más 9. Y como resultado final, la distancia me queda que vale raíz de 10. Profe, ¿y si estoy en el CBC puedo hacer esa cuenta y pasarlo a decimal? No. ¿Y por qué no? Porque esto es un número irracional y no hay forma más precisa de expresarlo que como raíz de 10. Si ustedes logran encontrar una fracción y o un número decimal no periódico después de la coma o errático después de la coma, para poder escribir este número, yo les doy $1000. ¿Bien? O sea, un número que no tenga infinitas cifras después de la coma. Y esto es, duplico la apuesta. Les doy 2 bitcoins. No tengo la plata, así que no traten de hacerlo, por favor. Yo hace un momento justamente dije que esto lo dejamos así, ¿bien? ¿Por qué? Porque no se puede pasar a fracción este resultado. En todos los ejercicios anteriores es muy probable que los resultados más de una vez les haya dado resultados fracciones. O sea, X más igual o mayor o menor, no importa. Pero un número por ahí entero o fraccionario. Grama. Acá lo que yo estoy queriendo decir que la raíz, o lastimosamente, lo que nos pasa es que o la puedo resolver y dar un número entero, o no lo puedo resolver y me da un número decimal sin parar. O sea, sin ir más lejos. Perdón, sin ir más lejos, a ver si tengo la calculadora acá. Acá está la calculadora. Ay, no está para poder. No, bueno, tipo, no sé cómo hacer para hacer que sea científica. Pero bueno, la cuestión es que si ustedes tratan de hacer esto con la calculadora, no les va a dar un número clavado entero. Les va a dar un número con coma y no va a parar la coma. O sea, después de la coma va a haber muchos dígitos, demasiados. No lo pueden pasar a fracción esto. Literal, es la definición de un número irracional. No hay forma con fracciones o con número entero de expresar esto. Principalmente como un número entero o decimal
no periódico después de la coma. Con periódico, en realidad me refiero a que no sean infinitas cifras después de la coma. Yo hice algo, ¿no? Que fue decir, che, el punto A es el punto 1 y el punto B es el punto 2. Podría decir que, che, mira, no quiero hacerlo así. Quiero que el primer punto que veo, porque tengo ganas, porque se me canta, el primer punto es el punto 2, ¿bien? Y el segundo punto es el punto 1. ¿Puedo hacer esto? Sí. Obviamente, los números, si hago esto, me quedarían al revés. El 4 estaría acá, el 3 estaría acá, ¿bien? Y en el otro, paréntesis, lo mismo. El 2 estaría acá y el 5 estaría acá. Bárbaro. ¿Cambiaría el resultado? No, no tiene que cambiar el resultado. La fórmula en sí, lo único que exige, lo único que te exige, che, mira, la X que vos pongas primero, bien, repito, la X que vos pongas primera en el primer paréntesis, la X del punto que vos pongas primero acá, también tiene que tener su Y primera en el otro paréntesis. Repito, lo único que exige la fórmula es que, che, respetá, si pusiste primero X2, en el otro paréntesis también va primero Y2, no puedo poner Y1, ¿bien? Si bien en realidad como que hay una pequeña libertad, un poco porque están los cuadrados y bla, no rompan esto, por favor. El segundo y no menor, ¿bien? Hay un menos acá en la fórmula, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo pregunto, ¿qué pasaría si por ejemplo, supongamos, invento por las dudas, yo qué sé, en lugar de 2 hubiese sido menos 2? No es el caso, obviamente. Acá este 2 no iría así. Y uno se pregunta, entonces, ¿y cómo iría? Iría menos 2. Lo que estoy queriendo explicar con este caso hipotético es que si yo tuviera que ingresar un número negativo, el menos que está en la fórmula no lo puedo obviar, ni tampoco puedo obviar el menos del número negativo que yo estoy ingresando. Pongo todos los signos que correspondan. Los menos de la fórmula quedan ahí inamovibles. Obviamente sí, cambiará el signo. Por ejemplo, en este caso quedaría menos con menos más. Pero no puedo decir, como ya está el menos, no tengo que poner el menos por ejemplo, el menos 2. Bien, lo mismo si fuera el primer número. Ustedes no obvíen signos. No puedo obviar porque lo haría mal. No pueden obviar porque directamente no se puede. Está mal, si no. Che, esto quedó deforme. Quedó bien Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Más 5 menos 2. Ahí está. Ustedes ven todo esto y van a decir, ajá, no entiendo un pingo. Tranquilos. ¿Cómo se hace esto, no? ¿Cómo se hace cualquiera de estos? El C no lo voy a hacer. No sé por qué lo copié, perdón. Lo leí de pasada y lo leí mal. El C no me gusta. Porque no le van a pedir nunca eso en un parcial. El D sí. Vamos con el D. En el D, por ejemplo, me dice hallar todos los puntos del eje X a distancia 5 del punto A igual 1,3. Si bien la matemática dice que ustedes tienen que escribir los puntos con punto y coma, sí, van a ver mucho que los escriben de esta forma. Pero fíjense que dice punto. Bárbaro. ¿Cómo hago esto, no? La distancia se supone que es 5. Bárbaro. Y tengo el punto A que es 1,3. Yo tengo que averiguar todos los puntos. O sea que puede haber ¿cuántos puntos? Y no sé la verdad, sinceramente. Puedo tener un punto B, puedo tener un punto C, puedo tener un punto D, no sé. ¿Bien? No sé cuántos puntos voy a tener. ¿Bien? Pero todos estos puntos, ¿qué es lo que tienen en común todos estos puntos? Que en X tienen un valor, ¿bien? Y en Y valen 0. Obviamente si son
más de un punto, voy a tener valores de x distintos. Bien, yo voy a llamarlo como xb, xc, xd, pues. Bárbaro. O sea, no sé cuántos. Yo puse 3, pueden ser incluso más, la verdad ni idea. En realidad sí sé, pero como que se los dejo acá picando para que ustedes digan, ok, no puedo afirmar nada hasta que averigüe todo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Yo lo que veo que todos estos puntos, lo que tienen de especial es que en X tienen un valor y en Y valen 0. ¿Por qué? Porque remarco, son puntos del eje X, que están sobre el mismísimo eje X. Lo que podría plantear es la fórmula de distancia y decir, bueno, che, la distancia al cuadrado va a ser igual a X de A. Bueno, a ver, la fórmula dice x2 menos x1, ¿no? Pero a ver, lo puedo empezar a cambiar y decir x de A menos una x cualquiera. Pero supongamos que les es molesto o complicado. Eso es x, perdón, y1. Es molesto y complicado y dice, no, che, mejor por las dudas dejemos la fórmula así, no quiero andar pensando nuevas fórmulas ni nada. La distancia yo ya sé cuánto vale. ¿Y por qué no le pusiste la raíz cuadrada? Y porque me convenía escribirla de esta forma, porque si no después tenía que despejar la raíz cuadrada y bla. Total es lo mismo. La raíz cuadrada en lugar de estar a la derecha del igual está a la izquierda en forma de potencia. Bueno, 5 al cuadrado va a ser igual a... Sigan viendo. X. ¿Por qué digo X? ¿Por qué no pongo un valor? Y porque para mí cualquiera de estos puntos, repito, los puedo resumir en la fórmula genérica x punto y coma 0. Bárbaro. Para mí este es el punto 2. ¿Y por qué es el punto 2? Y porque el primer punto que veo es el punto 1. O sea, lógica sencilla. El primer punto que veo es el punto 1, segundo punto que veo es el punto 2. No hay que complicarnos la existencia, ¿no? Entonces acá tengo ni más ni menos que x2 y acá tengo y2, ¿no? Y acá tengo obviamente x1 e y1. x1 ¿cuánto vale? 1 al cuadrado más y2 ¿cuánto vale? 0 menos y1 que vale 3 al cuadrado, obviamente. Bárbaro, ¿qué hago acá? Porque todo lindo, hermoso, pero yo tengo que averiguar todos estos puntos. ¿Cómo con lo que planteé voy a averiguar todos esos puntos? Y porque, repito, resumí todos estos posibles puntos que, si bien puse 3 ejemplos, por ahí son 2, por ahí es uno solo, por ahí son más, todos tienen el mismo patrón, todos son de esta forma, ¿bien? Entonces, ¿cuál es mi lógica? Todos los valores de x que yo obtenga me van a indicar cuántos puntos tengo. ¿Qué refiero? Que si obtengo un solo valor de x, tengo nada más un solo punto que está a distancia 5 del punto A. Si obtengo dos valores, son 2 puntos que están a distancia 5 del punto A. Si obtengo 50 valores, 50 puntos están a distancia 5 del punto A. ¿Bien? Tampoco me va a pasar con tantos valores, pero bueno. 25 es igual a... Es igual, cada vez lo hago más deforme, Dios. X menos 1 al cuadrado más 9. Si no se dan cuenta por qué queda 9, hagan la cuentita de a poco. 25 menos 9 es igual a x menos 1 al cuadrado. Profe, ¿por qué no desarrolla eso y aparece una cuadrática y bla? Porque me estaría haciendo quilombo al pedo. ¿Por qué? Porque yo nada más tengo que despejar una sola letra. A partir de acá, si no se dieron cuenta de ese renglón, nada más tengo que despejar x, porque justamente dije, che, tengo que despejar x y averiguar cuántos resultados obtenga, porque la cantidad de resultados me va a decir cuántos puntos están a distancia 5 del punto A. Pero la cuestión es que me conviene más desarrollar y empezar a despejar de a poco que complicarla y hacer aparecer una cuadrática, ¿bien? 16 va a ser igual a ni más ni menos que x menos 1 al cuadrado. Claro, la raíz cuadrada de 16 va a ser igual a que al módulo de x menos 1. Bien, esto que me termina haciendo que tengo dos opciones. En un caso tengo 4 igual x menos 1 y en el otro caso menos 4 igual x menos 1. Profe, ¿no era más menos el resultado? Sí, pero ya hablamos de que con el igual, perdón, ¿no era más menos lo que está dentro del módulo? Sí,
pero con el igual puedo llegar a hacer más o menos el resultado. Remarco, con el módulo en realidad es más o menos lo que está dentro del módulo, pero repito, como está con el igual, puedo hacer más o menos el resultado. Y obviamente, acá si termino de despejar, me termina quedando que una opción es que x valga 5, y sí, x valga 5, ahí me gusta más. Y otra opción es que x valga menos 3. Entonces, claro, ¿qué me está diciendo esto? Che, mira, obtuvimos dos resultados. ¿Qué estoy queriendo decir? Che, mira, no tengo 3 puntos, tengo nada más 2 puntitos. Bárbaro. Esto de acá lo voy a hacer nada más mover para acá. Bien. Donde un punto va a ser exactamente 5 punto y coma 0 y el otro va a ser menos 3 punto y coma 0. O sea que, como respuesta, el punto B, que es 5 punto y coma 0, y el punto C, que es menos 3 punto y coma 0, ambos se encuentran a distancia 5 del punto A. Esos son los únicos dos puntos que están a distancia 5 del punto A. ¿Bien? Yo sé que al inicio de la explicación planteé como que podría haber obtenido más de dos resultados, 3, 4, incluso llegué a mencionar 50, ¿no? Pero uno, si se pone a analizar la matemática del procedimiento, yo veo que estoy trabajando con potencias cuadradas, ¿no? Y si rememoramos un poco las cosas, claro, yo cada vez que despejaba una potencia cuadrada aparecía el módulo, todo genial, bueno, ponerle que voy comprendiendo. Pero ¿qué pasaba con el módulo? Nada más a lo mucho me daba dos opciones de resultado, ¿bien? Como mucho dos. Entonces, como, repito, hay potencias cuadradas y bueno, en el caso del despeje hay módulo. Cuando yo tenga que averiguar algo, no tendría que obtener más allá de dos resultados. Bien. Más allá de esos no tendría que obtener. ¿Qué estoy queriendo decir? Que, a ver, yo de entrada les podría haber dicho, no, mira, vamos a obtener como mucho 2 puntos. Sí, podría. Simplemente que no los quiero mal acostumbrar a eso. Que empiecen a decir, bueno, che, averigüemos todo lo que tenga que averiguar. Bien. Pero ahora sí podríamos dejar como regla que cuando acá en distancia tenga que averiguar algo, como mucho voy a obtener dos resultados, sí. ¿Puedo obtener un solo resultado? Sí, también puede llegar a ocurrirme, ¿eh? Les puede ocurrir que cuando ustedes empiezan a despejar, por más que aparezca módulo, todo genial, bajo ciertas condiciones, los dos resultados que obtengan son el mismo, o sea, un solo resultado. Y también les puede pasar que no obtengan resultado, ¿eh? A mí me dio todo esto, todo genial, todo lindo, hermoso, pero supongamos que en el procedimiento, en algún momento de todo lo que hice, yo qué sé, no es el caso, pero supongamos que acá en lugar de quedarme eso, me hubiese quedado raíz cuadrada de un número negativo y yo hubiese puesto directamente, che, mira, lo que buscamos no existe. ¿Por qué? Y porque me apareció un error matemático. ¿Y qué tiene que ver? Y si no se acuerdan, cuando hablamos de ecuaciones, yo les dije, los errores matemáticos te dicen lo que estás buscando no existe. Un error matemático en este procedimiento me diría, che, mira, no existen puntos que se encuentran a distancia 5 del punto mencionado. O sea, también para dejar en claro esto, ¿no? O sea, convenía despejar y no hacer lo que por ahí no se entendió mucho porque lo dije así medio al aire, pero yo podría haber escrito que esto, mira, este sector de acá se podría desarrollar y escribir x cuadrado menos 2x más 1, sí, podría haber hecho eso, nadie te lo impide, pero fíjate cómo se complica porque después te queda igual 16, el 16 lo tendría que pasar restando al otro lado. Una vez que hago eso me termina quedando esto, me quedaría esto igual 0 y acá tendría que usar la resolvente. Creo que cualquiera que vea esto va a decir, che, no, flaco, tipo, la resolvente cuadrática, ¿quién era la resolvente? Antes de que alguien me diga, profe, yo no sé, no me acuerdo cuál es la resolvente, la que dice menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado. Ah, amigo, deja nomás. Deja, mejor no. Continuemos con este procedimiento. Entonces, ¿cómo me di cuenta cuando desarrollo el binomio cuadrado perfecto y cuando me conviene seguir despejando tranquilo? Y lo desarrollo cuando no puedo despejar. ¿Por qué? Y porque veo que tengo mi incógnita atrapada dentro de un paréntesis y dentro de otro paréntesis. Ok, no me estarías respondiendo claramente. En criollo, si tenés nada más una letra que despejar en un solo lugar, listo, despejale y punto. Ah, gracias.
Yo meto monólogos en las explicaciones como si fuera una conversación de un alumno que estuviera acá al lado mío y yo respondiéndole no. Pero yo me pongo a pensar cualquier persona que vea esto diga, este chabón está mal de la cabeza, bro, le entiendo, pero estamos mal, Spoileando un poco, el si alguien lo quiere intentar, no tiene solución. Antes que alguien me diga, ¿cómo que no tiene solución? Sí, no tiene solución. Cuando ustedes traten de hacerlo, que es exactamente lo mismo que yo hice, solo que cambia que el punto A ahora tiene estos valores. En la raíz, o sea, en este pasito acá les va a quedar un número negativo dentro de la raíz y eso les dice, che, mira, lo que buscas no existe. El F es exactamente la misma cosa que lo que yo acabo de hacer recién. Lo único que cambia es que, che, mira, en I no vale 0, ahora en I vale menos 2. ¿Cómo que menos 2? No entiendo. Literal tienen que plantear lo mismo. O sea, tengo el punto B, el cual es 0, 1. Ok, bárbaro. Y el punto A, que tiene la forma A minúscula menos 2. Bárbaro. Yo quiero saber todas las posibles variaciones del punto A. O sea, tengo un valor de A1, A minúscula 1, menos 2, y luego A minúscula 1, perdón, A minúscula 2, menos 2. O sea, yo tengo que averiguar si existen estos dos valores, bien. ¿Cómo? Haciendo este mismo procedimiento. Exactamente el mismo. Lo único que cambia es que el punto, bien, que uno de los dos puntos ahora tipo, o sea, que en lugar de averiguar X, voy a averiguar una A. Antes de que alguien me mire con cara de, ajá, ¿podrías explicarlo cómo sería? Vamos exactamente con un ejemplo pedido atrás de bastidores del G. ¿Por qué el G? Porque a diferencia del F, en el G lastimosamente voy a tener que hacer todo un quilombo de la gran flauta para poder resolverlo. ¿Por qué exactamente? Porque voy a necesitar una cuadrática. ¿Cómo que una cuadrática? Sí. Puta madre. Vamos con este. Que encima no es muy distinto al F. Solo que, bueno, para resolverlo no voy a poder hacer lo que hice recién, ¿no? Que es nada más usar el módulo. Me dice, bueno, genial. Hallar todos los puntos de la forma A igual a, A, E, R. Claro, ustedes quedan con cara de, no entiendo un pingo, hermano. Vamos a hacer lo que yo les dije que ustedes no hagan, ¿bien? Por un momento, repito, por un momento, a este punto en lugar de llamarlo A, lo voy a llamar P. ¿Por qué lo llamo P? Porque, claro, A igual a es un, no entiendo un pingo de a qué A te referís, ¿bien? Yo, repito, le estoy cambiando nada más el nombre para que sea más fácil de entendimiento de ustedes, ¿bien? Es lo único que cambio. ¿Qué me dice acá? Que A pertenece a reales. En criollo, A puede ser cualquier número. Punto. No hay drama con eso. Ok. Yo tengo que hallar todas las formas del punto P, donde A puede ser cualquier número, que distancian, que están a distancia 13 del punto Q. O sea, vamos a escribirlo acá los datos. El punto P es A, punto y coma A. Y el punto Q es 5 punto y coma menos 12. La distancia entre estos dos puntos tiene que ser 13, ¿bien? Y si alguien me empieza a hacer alguna rima con el número 13, yo les juro que los mando a freír churros, Bárbaro, entonces yo tengo que averiguar, repito, ni más ni menos, cuánto valdría la A bajo el contexto que la distancia entre estos dos puntos tiene que ser 13. Bueno, genial. ¿Cómo lo encaro? Igual que, como dije, ni más ni menos que este. Planteo la fórmula, sería 13 al cuadrado. Yo ya sé que no estoy escribiendo la fórmula, mejor escribámosla porque ya veo que nos falta la persona que dice, ajá, ¿qué fórmula, hermano? Distancia al cuadrado igual x2 menos x1 al cuadrado más
i2 menos i1 al cuadrado. Ahora sí puedo rellenar. La distancia es 13. 13 al cuadrado, bárbaro. A este punto lo voy a llamar 1, a este punto lo voy a llamar 2. ¿Y por qué? Porque ya sabemos, el primer punto que veo, mentalmente pienso que es el 1, el segundo punto que veo, mentalmente pienso que es el 2. Entonces, ¿cuánto vale x2? x2 vale 5, bárbaro, menos a. ¿Por qué? Porque x1 vale a. Ah, bueno. Literalmente a, bueno. Más. y2, ¿cuánto vale? Menos 12, bárbaro. Menos a al cuadrado. Ok. ¿Qué hago acá, no? Lastimosamente los paréntesis no son iguales. Porque si fueran, ambos dijeran adentro 5 menos a, los podría juntar y escribir 2 por 5 menos a al cuadrado. Pero no es el caso, son distintos. No puedo hacer distributiva sino más. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lastimosamente usar el binomio cuadrado perfecto, que nos dice lo siguiente: si yo tengo dos cosas sumando o restándose elevado al cuadrado, vos para poder desarrollar eso haces la primera cosa, bien, elevado al cuadrado, más dos veces el primero multiplicado del segundo, bien, más el segundo al cuadrado. Esto es lo que yo voy a aplicar, bien, y lo voy a hacer pasito a pasito para que no se me pierdan. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, la primera cosa que yo tengo es un 5, entonces 5 al cuadrado, según esto, ¿no? Ya está. Vamos con este de acá. 2, según el procedimiento yo tengo que hacer más 2 multiplicado lo primero que yo tengo ahí, o sea, el primer término, que en este caso es 5, multiplicado el segundo término, que en este caso es menos a. Bárbaro. Y esto más a cuadrado. Profe, ¿por qué puso todo el tiempo más? Porque recordemos que la matemática con el más no tiene problema. ¿Qué me refiero? A que acepta si, por ejemplo, si el término tiene que ser negativo, bueno, con la ley de los signos acepta el signo. En resumen, el más está simplemente para poder separar los términos, y si algún término es negativo, se transformará en negativo indefectiblemente. El más no va a impedir eso. No lo estoy obligando a ser positivo. Bueno, bárbaro. Esto que hice acá con ni más ni menos que este primer paréntesis, lo tengo que hacer con el otro. Y la pregunta del millón es: profe, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no, repito, por qué no trato de despejar o algo así? No podemos hacer más allá que esto. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, trato de sacar el a de este paréntesis o de este paréntesis, no puedo. ¿Por qué? Porque tendría que pasar todo el otro paréntesis como bloque restando al otro lado, esto pasarlo como raíz al otro lado, y aún así lo que me quedaría escrito es algo que completamente no podrían hacerlo prácticamente. Entonces estoy haciendo este procedimiento, repito, estoy haciendo este procedimiento no porque quiera sí o sí hacerlo así o quiera complicar la existencia, sino porque lastimosamente es lo que hay, ¿no? Menos 12 al cuadrado más el primer término, que es, perdón, 2 por el primer término, que es menos 12, por el segundo término, que es menos a. Y esto más, acá, mil disculpas, era menos a, recién me doy cuenta, menos a al cuadrado. Bueno, si empiezo a desarrollar todo, a ver, esto me queda como 169, si no me equivoco. Sí, 3 al cuadrado, 169, 130 más 39, 169. Y bueno, a ver, 5 al cuadrado, 25, bárbaro. Siguiente término. 2 por 5, 10. 10 por menos a, menos 10a. Bueno. Bárbaro. Menos a al cuadrado, ¿cuánto es? A cuadrado.
O sea, pierde el menos. Recordemos que cualquier cosa elevada a una potencia par queda positivo. El otro término es lo mismo. Menos 12 al cuadrado es 120 más 24, 144. ¿Por qué positivo, profe? Y recuerden, repito, recuerden, por favor, que cualquier número elevado a una potencia par queda resultado positivo. Ok, bueno. 2 por menos 12, menos 24. Menos 24 por menos A, más 24A. Esa A cada vez más fea, loco, ¿eh? Y bueno, A cuadrado, perdón, menos A al cuadrado es A cuadrado, bárbaro. La realidad es que como están separados por un más, los paréntesis, ¿los puedo quitar? Sí, los puedo quitar y los voy a hacer. Ahora, ¿qué haría en esta situación, no? Despejar todo para un solo lado. Así de una, despejar todo para un solo lado. Bueno, 0 igual. Antes que todo, reordenaría los términos a medida que despejo todo para un solo lado. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, primero los términos que tienen la incógnita al cuadrado. A cuadrado más A cuadrado. Bárbaro. Estos dos ya los ubiqué. Ahora los términos que tienen la incógnita, pero sin el cuadrado, que serían estos dos de acá. Recuerden, no estoy reordenando nada más. Esto lo puedo hacer siempre y cuando respete los signos, ¿no? Más 24A, 24 dije, hermano, menos 10A. Bárbaro. Y obviamente los números sin incógnita al final de todo. 144 más 25 menos 169, porque recordemos que esto lo pasa al otro lado. Bueno, empiezo a agrupar todo. Estos dos los agrupo, ¿qué me queda? 2A cuadrado, bárbaro. Más estos dos los agrupo, ¿qué me queda? 14A. Y estos números los agrupo, ¿y qué me queda? 0. Yo pongo el 0 siempre, simplemente por cuestión de obligación, para que vean, che, esto de acá, estos numeritos, se anulan todos entre sí. 164 más 25, perdón, 144 más 25 me da 169. Menos 169 es 0. Lo voy a borrar nada más por cuestión de que me sirve borrarlo. Claro, ¿cuál es el tema de esto? Supongamos que, bueno, no lo borre o no. Cualquier persona diría, bueno, según lo que dijo el profe ahora, tendría que ser la resolvente cuadrática, o sea, la de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 multiplicado a por c sobre 2 por a. Pero no es necesario en este caso. ¿Por qué no es necesario? Esto vamos a ahondar mucho más en función cuadrática en la unidad 2, pero en resumen, si ustedes tienen una cuadrática entre comillas de dos términos, ¿esto cuánto tiene? Dos términos. No es necesaria la resolvente. ¿Y cómo resuelvo esto, capo? Saca factor común a... ¿Cómo? Saca factor común tu incógnita. ¿Por qué? Y en este caso estoy sacando factor común. ¿Por qué? Porque me va a generar un procedimiento que sí voy a saber resolver. A ver, saquemos factor común. No me acuerdo cómo sacar factor común. Y bueno, lo haces a la antigüita. Reescribís todo lo mismo. Sacas afuera del paréntesis multiplicando aquello que querés quitar. Bien. Y dividís todos los términos por aquello que estás sacando afuera multiplicando. Bárbaro. ¿Qué ocurre? Acá esta A se cancela con esta. Acá la A pierde el cuadrado por este de acá. Pasado de limpio. Me termina quedando 0 igual A por 2A más 14. Claro, ¿qué hago con esto? Y si no te diste cuenta, este tipo de procedimientos lo aprendimos en ecuaciones, el cual es, si yo tengo dos o más cosas multiplicándose igual a 0, lo que hago, lo que les enseñé es agarrar cada una de las cosas que se están multiplicando e igualarlas a 0. O sea, en un caso ya me queda que A puede ser 0, así de una,
Y en el otro caso me queda que, bueno, 0 es igual a 2a más 14. Me termina quedando que a puede ser ni más ni menos que menos 7. Claro, uno dice, ya está, ahí terminó el ejercicio. No. El ejercicio te pide que hayas todas las formas del punto P que adentro tiene AA. O sea, bueno, ok, pues entonces, ¿cuál sería la respuesta? Y hay un punto P que tendría la forma 0, punto y coma 0. Y hay otro punto P que tendría la forma menos 7, punto y coma menos 7. Estas son las respuestas del ejercicio. Te dice que vos le digas todas las formas del punto P. Para hallar todas las formas del punto P, yo necesitaba averiguar cuáles eran todos los posibles valores de A. Listo, ahí queda. Repito, nos salvamos de la resolvente cuadrática porque la cuadrática que me quedó ahí, en ese paso tenía 2 términos. Si tiene 3 términos, ahí sí, agárrate Catalina. ¿Por qué Catalina, no? ¿Qué problema con Catalina? Algo que cabe remarcar de, por ejemplo, el primer ejercicio que hice, que fue el D o el G, ¿bien? No grafiqué nada principalmente porque exactamente ¿qué graficaría? 2 puntos nada más. O sea, si tuviera que graficarlo, si alguien necesitara que le mostrara cómo se graficaría los resultados, yo lo hago, ¿bien? Pero en este tema casi nunca les piden, che, graficar resultados, porque es nada más dibujar puntos. Pero bueno, para sacarle la duda a la gran mayoría, ¿no? En caso de que alguien justo tenga esa duda. Si tuviera que graficar las respuestas de este ejercicio, a ver, yo lo llamé P, algo que cabe remarcar, mala mía, yo tendría que haber llamado los resultados A y A, o sea, A 0, 0 y A menos 7, menos 7, pero bueno, mala mía, perdón, yo había refactorizado el nombre simplemente por cuestión de facilidad para mí y no confundirme y tampoco confundirlos a ustedes. Ya lo dije como 28 veces eso. El primer punto P, que lo voy a llamar P1, sería ni más ni menos que este punto de acá, literal, el 0, 0. Que está ahí. Ahora, si tuviera que ubicar el menos 7, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Y menos 7 en I. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Bárbaro. Estoy haciendo esta línea punteada simplemente para que visualmente ustedes digan, ok, ahí estaría. Este es menos 7, este es menos 7. Recordemos que este es el eje Y, este es el eje X. El punto que estoy graficando con verde sería ni más ni menos que el punto P2. Entonces ese es P2 y este de acá es P1. Así lo graficaría. Listo. No hay más que hacer. Graficar sinceramente algún tema de distancia entre puntos y más allá de esto no se les puede exigir más gráfico. ¿Existe alguna forma gráfica de resolver esto? No, la verdad que no. O sea, no hay forma. No va a faltar la persona o profesor que va a decir, no, sí hay forma gráfica, si utilizas un transportador y una regla con milimetrado y bla, así, flaco, tipo, estoy en un parcial de matemática del CS. Si yo le digo, tipo, que todo lo saqué por un transportador, un compás y una regla, tipo, me van a mirar con cara de, ajá, recursa. Pero por carecer de procedimiento, o sea, desarrollo tipo donde justifico mis resultados, por eso me van a decir, che, está mal.